Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues la última clase revisamos sobre la fisiopatología de la inflamación. Vimos que hay una gran cantidad de procesos que se llevan a cabo cuando precisamente el cuerpo humano sufre algún daño y que pues la intención de la inflamación es precisamente que se retenga ese daño y que posteriormente pues se repare. Ahora bien, como les mencioné en el video anterior, hoy vamos a ver el tema de la temperatura, el tema de la fiebre. Vamos a verlo de manera muy rápida, muy sencilla. Hablar de fiebre pues es hablar de múltiples cosas y pues yo quiero que quede claro algo muy importante. El tener fiebre no significa que necesariamente tengamos una infección y que requiramos o que se requiera de antibiótico. No se requiere antibiótico cuando tengamos fiebre, no necesariamente. Hay que distinguir varias cosas desde el punto de vista de la fisiopatología y es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, como primera parte vamos a entender qué es la temperatura. Hay que recordar que todas las células de nuestro cuerpo son como pequeños motorcitos, específicamente en una estructura que se llama mitocondria. Ahí se llevan a cabo múltiples procesos metabólicos, que es precisamente el metabolismo. Y así como cuando un motor quema gasolina y genera energía que puede ser mecánica, también genera energía de tipo calórica y pues produce calor. Pero también nuestro cuerpo produce calor cuando nos estremecemos. Es decir, por ejemplo, cuando pues es diciembre, sales de tu casita calientito y de repente te da frío y tiemblas. Bueno, pues ese temblorcín, que es el estremecimiento, generará calor. Entonces nosotros de manera constante pues producimos calor. Y este calor se distribuye a través de toda nuestra economía gracias a el agua que se encuentra dentro de nosotros. ¿Sale? Muy bien. Ahora, este calor se tiene que regular. No podemos tener calor en exceso, puesto que obviamente eso condicionaría algún daño a todas las estructuras moleculares de nuestras células. Entonces mi cuerpo tiene mecanismos que me permiten la pérdida de calor, que es la evaporación, la conducción, la radiación y la convección. De acuerdo a Fisiología de Guyton, pues está este increíble dibujo que me encanta. Aquí nos muestra precisamente cómo es que el cuerpo humano pierde calor. Número 1, se pierde a través de la radiación, aproximadamente un 60%, que es precisamente la producción de calor, y como nosotros emitimos calor, pues ese se va transmitiendo al medio ambiente. Esa es la radiación, sale las ondas calóricas. Y como aquí está la otra, la conducción, es precisamente cuando el calor se distribuye a nuestra atmósfera, a nuestro medio ambiente. ¿Sale? Hay otro que es por las corrientes de aire, que se llama por convección. Entonces imagínate que aquí tienes tu pielecita, aquí tienes aire, ese aire se calienta y es reemplazado por aire frío. Entonces esas corrientes de aire que van tocando nuestra piel, pues también condicionan esa pérdida de calor. También tenemos pérdida de calor por conducción con objetos. Es decir, yo digo el típico cuando vas a tu universidad y te toca ir en ese transporte público, que a lo mejor el asiento es de metal o el asiento es de plástico, te sientas y sientes que está frío y de repente te levantas y alguien se sienta en tu lugar y guácala, qué asco, está calientito. Bueno, pues ese es un mecanismo de transferencia de calor a través del contacto con objetos. ¿Sale? Y evidentemente en aquellos momentos en los que el medio ambiente tiene mayor cantidad de calor que el cuerpo humano, pues en lugar de que el calor vaya del cuerpo humano al medio ambiente, del medio ambiente va al cuerpo humano. Es entonces que hay otro método, que es la evaporación, que es cuando nuestras glándulas sudoríparas generan precisamente sudor. El sudor es agua y el agua, por su calor específico, absorbe el calor y se evapora. Y al evaporarse el agua, pues también genera pérdida de calor. Entonces, estos son los mecanismos a través de los cuales el cuerpo humano regula la pérdida de calor. Y pues esto también va a estar influenciado
por la termorregulación. Habrá que recordar que en nuestro cerebro, en una región que se llama hipotálamo, va a haber una pequeña región que se va a encargar de regular la temperatura corporal. Y es entonces que si el hipotálamo detecta que hay demasiado calor, generará la producción de sudor. A lo mejor abre las arteriolas de la piel. ¿Cómo? Pues muy fácil, es como un radiador. O sea, tú sabes que un radiador pues corre agua a través de varios tubitos y esa agua absorbe el calor. Lo mismo ocurre, o sea, cuando hace mucho calor, ¿no te has dado cuenta que nos ponemos todos rojitos porque la sangre se distribuye por toda nuestra piel? Pues claro, porque por ahí está pasando el calor y lo estamos perdiendo. Sin embargo, por ejemplo, cuando hace frío, pues los músculos se contraen para generar calor, o también hay liberación de hormonas como las hormonas tiroideas que acelerarán el metabolismo para que precisamente nosotros aumentemos esa producción de calor. Esto es muy importante para la fisiopatología, porque tú verás que cuando una persona tiene fiebre, o le mandamos un medicamento o le mandamos medios físicos. Porque es normal que las personas cuando tienen fiebre sienten que tienen frío y se tapan. Entonces al momento de taparse, no es que las cobijas sean calientitas, o sea, las cobijas no son calientes, no producen calor, son materiales inertes. Lo que ocurre es que evitan la pérdida de calor y lo guardan. Entonces cuando una persona se tapa, pues obviamente no pierde calor y aumenta su temperatura corporal. Es entonces que hay que saber algunas cositas muy interesantes. De acuerdo al libro de Suros, nos dice que el cuerpo humano siempre tendrá picos de temperatura máximos a las 9 de la mañana o a las 9 y a las 18 horas. Y que tendremos nuestros picos de temperatura mínimo, bueno, no picos, los descensos de temperatura se van a encontrar aproximadamente entre las 3 y las 12 horas. Esto es normal y los debemos de tener en consideración, ¿sale? Ahora bien, vamos a empezar ahora sí con el término de fiebre. Fiebre contra hipertermia. De acuerdo a nuestro libro base, que es Fisiopatología, vamos a darnos cuenta, Fisiopatología de Port, vamos a darnos cuenta de que hay cuestiones muy distintas entre la fiebre y la hipertermia, ¿sale? En el caso de la fiebre, fisiopatológicamente, se debe a que hay una reprogramación del centro regulador. Es decir, el problema se encuentra en el hipotálamo. A diferencia de la hipertermia, en la hipertermia fisiopatológicamente lo que ocurre es que los mecanismos de pérdida de calor se ven superados por la producción de calor. Es decir, el cuerpo produce tanto calor que los mecanismos de los que te hablaba de pérdida de calor son ineficientes para perder este calor. Por lo tanto, se aumenta la temperatura pues a niveles demasiado altos, ¿vale? Hay múltiples definiciones y esto es que quiero que quede muy claro, o sea, nunca falla, o sea, de verdad, créeme que es algo muy común, que estás en tu guardia, ya tus pacientes están estables, y dices, bueno, pues ya todo está estable, no hay ingresos, son las 3 de la mañana, vamos a descansar un rato, ¿no? Y nunca falla que llegan, te tocan, tac, tac, tac. Mi paciente tiene fiebre. Y vas y tiene 37.8. Y tú así de... Y no tiene fiebre. Entonces hay que definir la fiebre. Hay múltiples definiciones. Hay múltiples definiciones que consideran ciertos parámetros de temperatura. ¿Sale? Pero de acuerdo a Kühnert y Melero, dice que el aumento de la temperatura corporal por cambio en el control hipotalámico inducido por citocinas y pirógenos, eso es fiebre. Y también aquí lo considera como una compleja reacción del organismo caracterizado por una elevación de la temperatura motivada por causas múltiples. Eso es la fiebre. De acuerdo a Harrison, para decir que el paciente tiene fiebre, debe tener temperatura igual o mayor a 38.3 grados centígrados. ¿Sale? Esa es la temperatura que maneja Harrison, que es considerada como fiebre. A diferencia de la hipertermia, va a ser ese aumento súbito, pero que la temperatura aquí la considera
mayor a 41 grados. Y eso es importante, porque ya a llegar a 41 grados, 39, van a haber complicaciones, o sea, más específicamente en los niños van a empezar a tener alucinaciones visuales, auditivas, o en el peor de los casos van a convulsionar. Entonces sí es en el caso de niños, pues sí hay que tener mucho cuidado en cuanto a la fiebre, ¿sale? Cuando las temperaturas son superiores a las normales, pero no alcanzan el rango de fiebre, se le llama febrícula. De acuerdo a Suros del 2006, nos menciona que la febrícula será considerada como una temperatura de 37 a 38 grados centígrados o 38.2, ¿sale? Todavía ahí se considera febrícula. Y esto es importante, porque en su hoja de enfermería, la verdad es que yo creo que a nosotros los médicos nos cuesta trabajo porque como que hay un rango muy impresionante entre 37, 38, 38, 39 y hay como cuadrito y medio y ahí le tenemos que andar cazando cuál es el punto 5, el punto 3. Entonces sí hay que tener cuidado al momento de registrarlo y tomar adecuadamente la temperatura. Yo te voy a pedir que por favor aquí en los comentarios, y voy a darme cuenta quién es el primero que lo comenta y vamos a ponerlo como prueba para mis alumnos de enfermería. ¿Cuál es la técnica correcta de toma de temperatura? Porque va a ser muy distinta a la temperatura que se pueda tener axilar, sublingual, rectal, óptica, de la frente, o sea, todo cambia, ¿no? Entonces no estamos viendo termometría en cuestión del aparato y demás, vamos a ver un poquito más del estudio de la temperatura más adelante, pero pues sí es necesario que sepamos la técnica correcta de toma de temperatura, ¿sale? Y pues bueno, ¿cómo es que las personas desarrollamos fiebre? Número 1. Vamos a tener algo que se llama pirógeno exógeno. ¿A qué me refiero con pirógeno exógeno? Muy fácil, una bacteria, en este caso. Pero el pirógeno exógeno pueden ser múltiples cosas. Vamos a poner de cuestión fácil una bacteria. Pero ten cuidado, hay varias causas de fiebre. Y tenemos infecciosas, tenemos causas tumorales o causas autoinmunes. Es decir, o es autoinmune o es un cáncer o es una infección. ¿Sale? Eso puede condicionar fiebre o una respuesta inflamatoria sistémica a cualquier cosa. ¿Sale? Entonces hay varias cosas que nos pueden producir fiebre, por eso es que hay que tener cuidado. Luego tienen pacientes con fiebre y ya los andan aislando y ya los revisamos y pues es que tiene lupus. Y así como de lo tenemos que tener aislado, no, no es infeccioso. Entonces hay que tener cuidado con las causas de fiebre. ¿Sale? Entonces imaginemos que tenemos un bicho, en este caso el Streptococcus, que tiene alguna sustancia en su composición química del bicho, y esto genera que el sistema inmune se active. Ya vimos la clase pasada que están los receptores que se unen a las bacterias, etc. Bueno, van a haber células que se van a encargar de producir citocinas. Ya vimos que hay sustancias que se producen en las células, como habíamos visto la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral. Bueno, pues estas citocinas viajan en el torrente sanguíneo y llegan a una región del hipotálamo que se llama órgano vascular de la lámina terminal. Repito, es el órgano vascular de la lámina terminal que se va a encontrar en el hipotálamo. Y aquí está la imagen, aquí podemos observar un corte sagital de parte del tronco del encéfalo, parte del diencéfalo y parte del telencéfalo. Y podemos observar aquí que se encuentra aquí el hipotálamo, que es la región que se encuentra acá, y por acá se encuentra el órgano vascular de la lámina terminal. Bueno, pues en esa región, que ya la marcamos ahí, va a las interleucinas, tanto la 1, la 6, como el factor de necrosis tumoral, va a provocar que las células que se encuentran en ese órgano vascular produzcan una sustancia que se llama prostaglandina E2. Y es aquí donde quiero que recuerden lo que vimos la clase pasada o el video anterior. Las prostaglandinas son derivadas de los eicosanoides, son derivadas del ácido araquidónico. Entonces recuerda que el ácido araquidónico se libera gracias a la fosfolipasa 2,
se libera el ácido graso de las membranas y gracias a la acción, en este caso para que sea prostaglandina, gracias a una enzima que se llama ciclooxigenasa, es que se produce la prostaglandina E2. Y ya producida esta prostaglandina E2, se une a un receptor de las células de la glía del hipotálamo. Esto va a condicionar que se produzca una señal por adenosín monofosfato cíclico, y el adenosín monofosfato cíclico será la señal intracelular en las células gliales del hipotálamo para que se conserve el calor, aumente la producción de calor y haya conductas instintivas, es decir, taparnos. ¿Por qué? Porque la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo. El estreptococo no sobrevive a temperaturas altas. Entonces, el cuerpo humano eleva su temperatura con la idea de matar al estreptococo. Obviamente, si la temperatura pues es demasiado alta, pues también se muere el humano, ¿no? Pero pues es parte de los mecanismos de defensa. Y esto es importante, porque es aquí donde podemos nosotros comprender por qué los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos disminuyen la fiebre, porque los antiinflamatorios no esteroideos inhiben a la ciclooxigenasa. Como se inhibe la ciclooxigenasa, no hay producción de prostaglandina E2 y por lo tanto no hay un cambio o modificación en el termostato del cuerpo. Y por ende, la fiebre baja. Ojo, en el caso de la fiebre. Por eso es que en algunas circunstancias de fiebre, el administrar antiinflamatorios no esteroideos va a condicionar la disminución de la fiebre. Cuando veamos en la clase de farmacología antiinflamatorios no esteroideos, vamos a ver que hay fármacos que son más antipiréticos, hay unos que son más analgésicos y hay otros que son más antiinflamatorios. Son las tres características de los AINES. Antipirético disminuye la fiebre, antiálgico, que sería para el dolor, y también tenemos el antiinflamatorio, ¿sale? Esas tres características, pero no todos funcionan igual. Pero pues ahí tenemos el ejemplo. Ahora bien, una vez que nosotros pues tenemos fiebre, pues hay varias etapas de la fiebre, para que no se sorprendan cuando lean cosas en los libros. Número 1 es la etapa prodrómica, es decir, las personas tienen síntomas inespecíficos y es el típico de siento que me voy a enfermar, ¿sale? Posteriormente del sentir que nos vamos a enfermar, empezamos con escalofríos. Nos da una sensación de enfriamiento, empezamos a temblar, los vasos sanguíneos se vasoconstriñen, hay piloerección. Después de eso viene una etapa de vasodilatación cutánea, empezamos a ponernos rojos, por eso es que la siguiente etapa de la fiebre es de rubor, porque nos ponemos rojos, hay vasodilatación, la piel se pone caliente, se pone rojiza. Y posteriormente empezamos a sudar, que es la defervescencia, que es en el momento en que la fiebre disminuye. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las etapas de la fiebre: prodrómico, escalofrío, rubor y defervescencia. Ahora bien, ya está un poquito en desuso lo siguiente, pero si tú observas adecuadamente te darás cuenta que estas gráficas son muy similares a las que tienes en tu hoja de enfermería. Esto es muy similar a lo que tienes en tu hoja de enfermería. Y por eso es importante que tú tomes los signos vitales y hagas una buena curva térmica, porque nos va a ayudar a identificar el patrón de la fiebre. Insisto, esto ya está un poco descontinuado porque ya tenemos otros métodos de diagnóstico, pero imagínate en el caso de que estés en algún lugar recóndito donde no hay estudios, o sea, donde estoy yo ahorita, donde no tenemos bacteriología y tenemos que pedir cultivos fuera, pues donde no hay cultivos, pues ni modo, o sea, pues con los patrones de la fiebre, ¿no? Entonces nos damos cuenta que hay varios patrones de la fiebre. Tenemos el primero, que es el intermitente, o sea, chécate aquí, checa el intermitente, ese es el primero que quiero que revisemos. Voy a poner aquí puntero láser. Observa, chécate que la temperatura se encuentra normal, sube la temperatura, vuelve a bajar, llega a lo normal, vuelve a subir, vuelve a bajar. Pero chécate, la fiebre sube y baja, pero siempre
alcanza una temperatura normal. A esto se le llama fiebre intermitente. Y podemos aquí tener como ejemplo al paludismo. Ahora observa la fiebre continua. Aquí tenemos la fiebre, pero mira, la temperatura nunca llega a la temperatura normal y se mantiene alta, por eso es fiebre continua. Ejemplo, en la neumonía. En pacientes con neumonía pues vamos a encontrar este patrón. Ojo, patrones que vamos a encontrar sin que utilicemos medicamentos. Podemos tener ahora, por ejemplo, remitente, que llega a tener fiebre, llega a tener variaciones, vuelve a bajar, pero no llega a la normalidad. Hay variaciones, sube, baja, pero no llega a la temperatura normal. En ese, por ejemplo, tenemos a la supuración de una bronconeumonía. Y por ejemplo, al último tenemos la fiebre recurrente, que tenemos periodos febriles. Fíjate, aquí hay varios días febriles y luego hay días sin fiebre y regresamos. Esta es la fiebre recurrente. Por ejemplo, tenemos aquí a la meningococcemia. Entonces es importante identificar que estos patrones me pueden ayudar a identificar ciertas patologías. Por ejemplo, aquí tenemos un casito clínico. Femenino, 35 años, vamos a centrarnos en la parte importante, que es fiebre de 4 días de duración. Tiene mialgias, artralgias intensas, odinofagia. Fue con su médico, pensaron que tenía faringoamigdalitis, ya saben, típico que no hacen una buena exploración y dicen tiene fiebre, le duele el cuerpo, faringitis. O sea, le duele el cuerpo, le duelen las articulaciones, le duele la garganta, faringoamigdalitis bacteriana, como cierto caso clínico que les puse. Y pues ya les dan su penicilina. ¿Y qué crees? Después de darle penicilina y paracetamol, no hay mejoría de los síntomas. Conclusión, si tú das un tratamiento para una afección y esa afección no disminuye con tu tratamiento, es que el diagnóstico es erróneo. Esto fue erróneo. Este caso fue una paciente que tuvo dengue. ¿Sale? Esta paciente tuvo dengue y si interrogamos un poquito más, hubiéramos sabido que esa paciente antes de iniciar los síntomas tuvo un viaje a Cancún y estuvo en medio de la selva, ¿no? Entonces, pues fácil. Pues un mosquito le picó y tuvo dengue. Y fíjate, este es un caso clínico que yo atendí de manera muy particular. Y yo dije, pues tiene dengue, o sea, le hice sus pruebas y todo y dije, pues es dengue. Es muy característico de dengue. Y cuando le toman sus estudios resultó que no era dengue, que era paludismo y yo así de, ¿qué? O sea, el dengue se caracteriza por tener fiebres continuas. O sea, tiene un periodo febril y después ya no hay fiebre, que es el momento más crítico, la etapa crítica, cuando ya no hay fiebre. A diferencia del paludismo, que se caracteriza porque hay días con fiebre, un día con fiebre, 2, 3 días no tiene fiebre y nuevamente vuelve a tener fiebre. Le llaman fiebres terciarias y cuaternarias. Entonces como que el cuadro clínico no me cuadraba muy bien. Dije, pero bueno, ya no lo terminé de ver yo ya lo dirigí con el médico correspondiente. Pero vean cómo el conocimiento de los patrones de la fiebre me puede ayudar a determinar la causa de la afección de mi paciente. O sea, con pura clínica podemos tener una orientación muy cercana y muy certera a lo que tiene el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto es lo correspondiente a la fiebre. Espero que haya sido de utilidad. Yo te recomiendo que revises las referencias bibliográficas. Yo te recomiendo que leas el Guyton para que veas los mecanismos de pérdida de calor, para que veas esa fisiología de la temperatura. Y yo te recomiendo que leas el Argente, Semiología Médica y Fisiopatología. El Argente viene muy bien la parte de fiebre. Y si quieres como que adentrarte un poquito más en termometría, pues puedes leer el Suros o puedes leer el Fisiopatología de Port. La verdad es que también viene muy bien la parte de fiebre. Pero recuerda que hay múltiples causas de fiebre, no siempre son infecciosas, ¿sale? Entonces, por favor, espero que a partir del día de hoy, cuando tú estés trabajando en tu área de enfermería, si tiene fiebre el paciente, le digas, tiene fiebre o tiene febrícula, ¿sale? Y más importante aún, avisar. O sea, hay que tomar bien los signos vitales. Siempre, 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 siempre. A veces creo que han de pensar que los pedimos nada más para estar molestando, pero no, en verdad se piden los signos vitales con determinada frecuencia porque necesitamos monitorizar estrechamente a nuestro paciente.
¿De acuerdo? Entonces, pues eso fue todo respecto a la fiebre. Vamos a tener actividad, mis alumnos vamos a tener una actividad de reflexión el día de mañana, así que por favor te encargo que termine las actividades que tienes pendientes para que el ejercicio de mañana sea, no mañana, bueno sí de mañana, el ejercicio de mañana sea pues muy fructífero para ti, ¿sale? Cuídate mucho, estamos en contacto y cualquier dudita o algo, escríbelo aquí abajito en las cajitas de comentarios y con mucho gusto yo resuelvo tu duda.